Hey, soy Hiper. Como la mayoría ya sabréis, hace un par de días que salió una nueva update para el Team Fortress donde se introduce un nuevo modo de juego beta llamado Pastime. He estado jugándolo estos 2 días y voy a explicaros un poco en qué consiste y mi opinión sobre lo poco que he podido probar. Pastime es un modo de juego en el que Red y Blue compiten para ver quién es el que marca más goles. Sí, lo habéis oído bien, goles. Este modo de juego combina el Team Fortress con deportes como el balonmano o el fútbol, mediante el uso de mecánicas como pases, lanzamientos, paradas, etc. Esto es algo muy distinto a lo que nos tiene acostumbrado Valve con sus otros no tan populares modos de juego beta. Manpower. Y no es de extrañar, ya que de hecho Pastime ha sido desarrollado conjuntamente por Bad Robot y Escalation Studios, compañías externas a Valve, pero que se ve que últimamente trabajan en proyectos conjuntos, como este. Bueno, ¿y en qué consiste esto de Pastime? ¿Qué hay que hacer exactamente? Como he dicho antes, tu objetivo es marcar gol en la portería del equipo enemigo. Para ello debes de llevar la pelota, llamada Jack, desde el centro del mapa hasta un agujero que hay al fondo de la base enemiga. Y aunque te puede parecer sencillo, créeme que es más difícil de lo que parece. Para empezar, el jugador que lleva el Jack no puede usar ninguna de sus armas, y debe de apoyarse en sus compañeros para sobrevivir, ya que todo el equipo enemigo intentará matarle o darle un golpe con un arma cuerpo a cuerpo para así poder robarle el Jack. Eso sí, tener el balón también tiene sus ventajas. Al cogerlo recibes un pequeño boost de velocidad y una invulnerabilidad que dura unos 2 segundos, además de que mientras lo tengas obtendrás regeneración de vida y verás tanto a tus compañeros como a los enemigos a través de las paredes, para facilitarte tu supervivencia y la planificación del juego en equipo. Y precisamente el juego en equipo es la clave del modo Pastime. El Jack se puede lanzar presionando el clic izquierdo, pero no llega muy lejos. Sin embargo, si se lo pasas a un compañero, este puede llegar a distancias descomunales, dando pies a jugadas espectaculares entre varios miembros del mismo equipo. Pero ojo, el equipo defensor también puede bloquear el Jack si se coloca en medio de un pase o un tiro, así que el gol no está asegurado mientras haya gente defendiendo la portería. El primer equipo que anote 3 puntos gana, y si los dos equipos van empatados al acabar el tiempo, hay una muerte súbita. En este aspecto es muy parecido a capturar la bandera, la verdad. Ahora vamos con mi opinión personal. Creo sinceramente que este es un modo de juego con muchísimo potencial. Pastime añade muchas mecánicas divertidas, como los pases o las rampas que te propulsan. Son pequeñas cosas que dan pie a la posibilidad de crear jugadas espectaculares, y esas jugadas son las que hacen que la gente le coja cariño al modo, al igual que le cogen cariño a juegos como el Rocket League. Personalmente me encantaría que se hiciera una liga competitiva de este modo, ya sea 6 contra 6 o Highlander. Sería divertido ver lo que se podría hacer con equipos organizados. Mi experiencia desde que salió el update hasta ahora fue la siguiente. El primer día la gente se quejaba de que el modo se podría resumir en una guerra de scouts contra ingenieros. Pero eso solo fue ese primer día. Según pasó el tiempo la gente fue adaptándose y más gente empezó a probar clases como el soldado o el sniper, que casualmente van muy bien para contrarrestar a los ingenieros. A su vez muchos otros probaban al Pyro o al Heavy, para parar a scouts, soldier o demoman que se acercaban a su portería. Y así sucesivamente. La verdad es que creo que aún queda bastante antes de que alguien consiga averiguar cuál es el equipo perfecto. Y eso es lo bonito de un modo que acaba de salir, que la gente puede experimentar con todo tipo de clases y armas para ver cuál es la que más le conviene para cada situación. Desgraciadamente no es oro todo lo que reluce, y el modo tiene muchos bugs. De hecho, el primer día de la actualización el ingeniero podía destruir el Jack si le disparaba con el Short Circuit, además de poder llevársela al respawn con la burla del Eureka Effect. Por suerte han arreglado estos bugs rápidamente, y ahora al menos las partidas pueden transcurrir con normalidad hasta que encuentren otro exploit. En cuanto al diseño del modo en sí, creo que hay algunas cosas que deberían cambiar. Para mí lo peor es que el equipo que marque consiga críticos durante unos segundos, ya que lo que se consigue con esto es que el equipo que lleva ventaja afiance aún más esa ventaja. De hecho, yo iría más allá y no solo quitaba los críticos, sino que reducía también el tiempo de respawn de los jugadores de ambos equipos, para darle más vidilla al modo. Otra cosa que no me gusta demasiado es el diseño de ciertas zonas del mapa, como por ejemplo la zona que une la portería con el edificio de ambos equipos. Hay un punto en el que hay demasiados objetos, está lleno de cajas, contenedores, escaleras, y no hay manera de moverse por ahí como es debido, a no ser que seas un scout o un soldier. También deberían replantearse que el mapa sea tan abierto. Entiendo que es para que se parezca al campo de un deporte, y no digo que esté mal enfocado, pero tal como está ahora el mapa Warehouse, se pueden hacer saltos ridículos de punta a punta y marcar gol antes de que el enemigo se dé cuenta. Igual podrían bajar un poco el techo del mapa, no sé. Tampoco me quiero quejar mucho de esto ya que me encanta lo que se puede hacer saltando en este mapa, así que una parte de mí no quiere que toquen ese aspecto. De todas maneras, os guste o no el modo de juego, os gusten o no los cambios, tenéis que tener en cuenta que este es un modo beta, y como tal recibirá multitud de actualizaciones y cambios antes de su versión final.
Personalmente espero que pronto añadan más variedad de mapas para que no nos aburramos del mismo. Si no lo hacen ellos, lo acabará haciendo la comunidad, de eso estoy seguro. En conclusión, creo que Pastime es un modo con mucha vida por delante. Es muy divertido y añade el soplo de aire fresco que le faltaba al juego desde la Gunmetal Update. Así que si aún no lo habéis probado, os aconsejo que lo hagáis ahora mismo. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!